Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo porque hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades, el amor y, por supuesto, el drama. Y es que, como el título ya lo adelanta, vamos a explorar el mayor miedo de Kerem Bürsin, un tema bastante delicado, sobre todo después de todo lo que ha pasado con Hande Erçel. Para los que son nuevos en el canal, o quizás no estén tan al día con las noticias del mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas, seguidas y comentadas de los últimos tiempos. Su romance, que surgió en el set de la exitosa serie Love is in the Air, nos hizo soñar a muchos. La química entre ellos era innegable y su relación, tanto en la ficción como en la vida real, capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Y aunque su relación llegó a su fin, sus nombres siguen siendo relevantes y cualquier noticia que los involucre genera un gran interés. La historia de amor de Kerem y Hande en muchos sentidos es un reflejo de los sueños y las expectativas que el público proyecta en las celebridades, la idealización del amor romántico, la búsqueda de la felicidad y la creencia en los finales felices. Hoy vamos a destapar un poco más a Kerem. Veremos cuál es ese miedo que lo atormenta y que seguramente se ha visto influenciado por sus experiencias personales y, especialmente, por todo lo que rodea la vida pública y mediática. Vamos a analizar el contexto, a entender qué podría estar sintiendo Kerem, y cómo todo esto se relaciona con la actualidad y con la vida de Hande. Así que si te gusta el chismecito sano, el mundo de las celebridades y la psicología de las relaciones, este vídeo es para ti. Antes de que continuemos y para no perdernos nada, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del espectáculo, tendencias y mucho más. Suscríbanse ahora y activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Vamos a sumergirnos en el tema. Bien, para empezar, creo que es importante recordar un poco el contexto de la relación entre Kerem y Hande. Como mencioné, su historia de amor nació en la pantalla, en la serie que los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos era innegable y rápidamente el romance traspasó la ficción. Fueron una pareja muy seguida, y su relación estuvo llena de momentos románticos, viajes, y por supuesto, el escrutinio constante de los medios y los fans. La serie Love is in the Air fue un fenómeno mundial, transmitida en numerosos países y con un éxito arrollador en plataformas de streaming. Esto, a su vez, amplificó el interés en la vida personal de sus protagonistas. La ruptura de la relación fue, como era de esperarse, un tema muy comentado. Muchos fans quedaron decepcionados, otros especularon sobre las causas de la separación, y las redes sociales se llenaron de teorías y análisis. Aunque ni Kerem ni Hande han dado detalles precisos sobre los motivos de la ruptura, es evidente que la presión mediática, la exposición constante y las expectativas del público pudieron haber jugado un papel importante. Las especulaciones sobre infidelidades, diferencias irreconciliables y la incapacidad de manejar la fama fueron solo algunos de los rumores que circularon. La falta de privacidad y la dificultad para mantener una relación normal, lejos de los focos, también se mencionaron como posibles factores. La intensidad del seguimiento mediático y la obsesión de algunos fans por la vida de la pareja generaron, sin duda, un ambiente de estrés y ansiedad que pudo haber afectado la relación. La constante comparación con la imagen idealizada que se mostraba en la serie, la presión por mantener una imagen perfecta y la falta de espacio personal, probablemente, dificultaron la convivencia y la búsqueda de la felicidad. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con emociones y necesidades, y que la exposición mediática puede ser abrumadora. Ahora, ¿cuál es el mayor miedo de Kerem Bürsin? Esta es la pregunta que nos trae aquí. En realidad, no hay una respuesta definitiva que podamos sacar de una entrevista específica o una declaración directa. Sin embargo, podemos analizar sus entrevistas, sus comportamientos y las situaciones que ha vivido para intentar descifrarlo. A partir de diferentes informaciones y de lo que se ha filtrado en medios, se especula que uno de los mayores miedos de Kerem podría ser, ***, la vulnerabilidad ***. ¿Y por qué la vulnerabilidad? Bueno, la vida de una celebridad implica estar constantemente expuesto. Las fotos, las declaraciones, los rumores, todo está bajo el microscopio público. Esto puede generar una gran sensación de inseguridad y de protección. Kerem, como cualquier persona, quiere protegerse del
Olor del rechazo, de la decepción. Y la vulnerabilidad es el camino para sufrir estas emociones. Estar vulnerable significa abrir tu corazón, compartir tus sentimientos y ser auténtico. Pero también significa arriesgarse a ser lastimado, a ser juzgado, a que tus debilidades sean expuestas. En un mundo donde la imagen pública es tan importante, y donde las relaciones personales se convierten en tema de conversación pública, la vulnerabilidad puede ser aterradora. Imagínense tener que mostrarse tal cual, sin filtros, ante millones de personas, sabiendo que cada movimiento, cada palabra, cada gesto puede ser interpretado y analizado. La exposición constante, la necesidad de agradar, la presión por mantener una imagen favorable, pueden llevar a una coraza emocional y a la dificultad para confiar. La vulnerabilidad en el contexto de la vida de una celebridad implica enfrentarse a la crítica constante, a los comentarios malintencionados, a la especulación sobre la vida personal y a la posibilidad de ser objeto de burla o de desprestigio. En un entorno donde la fama es volátil y el juicio del público es implacable, la protección de la intimidad se convierte en una necesidad vital. La vulnerabilidad, en este sentido, se transforma en un riesgo que muchos prefieren evitar. Es probable que después de su relación con Andy, Kerem haya reforzado este miedo a la vulnerabilidad. El fin de una relación siempre es doloroso, y cuando esto sucede bajo la mirada pública, la herida es aún más profunda. Es muy posible que Kerem se haya sentido expuesto, traicionado por la atención mediática, y que esto haya generado una mayor necesidad de proteger su intimidad. La ruptura en sí misma es un proceso de duelo que requiere tiempo y espacio para sanar. La exposición constante a los medios y a las opiniones del público, en este contexto, dificulta el proceso de recuperación y genera un sentimiento de vulnerabilidad exacerbado. La sensación de haber sido juzgado, analizado y expuesto en un momento de fragilidad, puede llevar a una mayor desconfianza en las relaciones futuras. La necesidad de protegerse y de evitar el dolor puede conducir a una mayor cautela y a la dificultad para abrir el corazón nuevamente. La vivencia de una ruptura amorosa, especialmente si se ha dado en el ojo público, puede generar un miedo latente a repetir la experiencia y a sufrir las consecuencias de la vulnerabilidad. También podríamos hablar de su miedo al fracaso, que podría estar relacionado con la vulnerabilidad. El éxito en la industria del entretenimiento es efímero, y la presión por mantener la popularidad y el reconocimiento es constante. Kerem ha construido una carrera exitosa, pero la incertidumbre sobre el futuro, la posibilidad de perder relevancia, y la sensación de que su trabajo puede no ser suficiente son miedos legítimos que podrían estar presentes. La industria del entretenimiento es un campo de batalla donde la competencia es feroz y la demanda del público es exigente. El éxito en este contexto es un bien preciado y volátil, y la posibilidad de perderlo puede generar una gran ansiedad. El miedo al fracaso puede manifestarse de diversas formas: la preocupación por no ser lo suficientemente bueno, la necesidad de demostrar constantemente el talento, la exigencia de superar las expectativas y la dificultad para aceptar las críticas. La vulnerabilidad, en este sentido, se convierte en un riesgo que puede afectar la imagen pública y la reputación profesional. El temor a no estar a la altura, a no ser reconocido, a perder el estatus y la relevancia, puede generar un estrés constante y una necesidad de protección. La presión por mantener una carrera exitosa, en un entorno tan competitivo, puede llevar a decisiones profesionales basadas en el miedo al fracaso. La elección de proyectos que garanticen la popularidad, la aceptación de roles que no representen un desafío, y la evitación de riesgos creativos, son algunas de las consecuencias de este miedo. La vulnerabilidad en este contexto se convierte en un obstáculo para la autenticidad y la expresión artística. Otro aspecto importante a considerar es la dificultad para confiar. Después de una ruptura amorosa, y especialmente cuando ésta se ha dado bajo el escrutinio público, es natural que surja desconfianza hacia las nuevas relaciones. La posibilidad de que alguien se acerque a ti por interés, por fama, o simplemente por querer ser parte de tu mundo, puede ser una preocupación constante. La confianza es la base de cualquier relación, y su pérdida puede generar miedo a volver a abrir el corazón y a enamorarse. La desconfianza en este contexto puede manifestarse en la dificultad para establecer vínculos profundos y duraderos, en la necesidad de protegerse y en la dificultad para mostrarse tal cual uno es. La exposición mediática a la especulación sobre la vida personal y la falta de privacidad pueden generar un ambiente propicio para la desconfianza. La posibilidad de ser traicionado, de ser utilizado, de ser objeto de manipulación,
puede llevar a una mayor cautela y a la dificultad para establecer relaciones auténticas. La vulnerabilidad, en este sentido, se convierte en un riesgo que puede afectar la capacidad de amar y de ser amado. La dificultad para confiar, después de una ruptura amorosa, puede ser un proceso natural y comprensible. La necesidad de protegerse, de sanar las heridas y de evitar el dolor, puede llevar a una mayor cautela y a la búsqueda de seguridad emocional. Sin embargo, la desconfianza excesiva puede ser un obstáculo para el desarrollo de nuevas relaciones y para la construcción de una vida plena. La vulnerabilidad en este contexto se convierte en un desafío a superar para poder volver a abrir el corazón y a confiar en el amor. En este punto es fundamental mencionar la importancia de la privacidad y la protección de la salud mental. Los famosos, como cualquier persona, tienen derecho a proteger su intimidad y a llevar una vida personal alejada del ojo público. La presión mediática, los comentarios negativos, las críticas constantes y la especulación sobre su vida privada pueden tener un impacto muy negativo en su bienestar emocional. Es esencial que respetemos su espacio y que no invadamos su privacidad con preguntas indiscretas o con el afán de obtener detalles sobre sus vidas personales. La salud mental, en el contexto de la vida de las celebridades, es un tema de gran importancia. La exposición constante, la presión por mantener una imagen perfecta y la dificultad para proteger la intimidad pueden generar un gran estrés y ansiedad. La necesidad de adaptarse a las expectativas del público, de lidiar con la crítica constante y de mantener una vida personal discreta, puede afectar negativamente el bienestar emocional. La protección de la salud mental implica el respeto a la privacidad, la evitación de la especulación y la defensa de la intimidad. Es fundamental que los medios de comunicación y el público en general sean conscientes del impacto que sus acciones pueden tener en la vida de las celebridades. La empatía, la comprensión y el respeto son valores esenciales para crear un entorno más saludable y menos hostil. La actual situación de Amber Zell, quien parece estar nuevamente enfocada en su carrera y en proyectos personales, también podría influir en los miedos de Kerem. Verla avanzar, rehacer su vida y encontrar la felicidad, podría despertar en Kerem un deseo similar, pero también reforzar su miedo a la vulnerabilidad y a la exposición pública que, en cierta medida, pueden frenar este proceso. La capacidad de Amber para reinventarse, para superar los desafíos y para mantener una vida activa y exitosa, puede ser una fuente de inspiración y, al mismo tiempo, una fuente de comparación y de ansiedad. La comparación con la vida de Amber, la constante especulación sobre sus relaciones y la presión por encontrar una pareja que se ajuste a las expectativas del público pueden generar un estrés adicional. La búsqueda de la felicidad en un entorno tan expuesto puede convertirse en un desafío emocional. La vulnerabilidad, en este sentido, se convierte en un riesgo que puede afectar la capacidad de encontrar el amor y la estabilidad emocional. Es importante recordar que este análisis es especulativo. Solo Kerem Bürsin sabe exactamente cuáles son sus miedos y sus preocupaciones. Lo que intentamos hacer aquí es entender su posible situación desde la perspectiva de las experiencias que ha vivido y de la información que hemos podido recopilar. El análisis de la vida de una celebridad, como este, es una tarea compleja que requiere sensibilidad, respeto y cautela. La información disponible es limitada y la interpretación de los hechos es subjetiva. En resumen, el mayor miedo de Kerem Bürsin podría ser la vulnerabilidad, la exposición mediática, el fracaso y, en definitiva, el dolor que puede surgir de las relaciones personales y profesionales en un entorno tan expuesto como el de las celebridades. Y es que el constante escrutinio, la presión por mantener una imagen perfecta y la dificultad para confiar, pueden generar una gran sensación de inseguridad y de protección. La vulnerabilidad en este contexto se convierte en un riesgo que puede afectar la capacidad de amar, de triunfar y de ser feliz. La necesidad de protegerse, de evitar el dolor y de mantener una vida personal discreta, puede limitar el desarrollo de las relaciones, la búsqueda de la felicidad y la expresión auténtica de uno mismo. La protección de la intimidad, la defensa de la privacidad y la búsqueda de la estabilidad emocional son derechos fundamentales que deben ser respetados. La empatía, la comprensión y el respeto son valores esenciales para crear un entorno más saludable y menos hostil para las celebridades y para cualquier persona. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que estamos en lo correcto? ¿Creen que hay otros miedos que podrían estar afectando a Kerem? Me encanta. Ría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus ideas, sus teorías y lo que piensan sobre este tema. La interacción de ustedes es súper importante para nosotros y siempre agradecemos sus comentarios.
La discusión abierta y respetuosa sobre estos temas, en un ambiente de confianza y de intercambio de ideas, es fundamental para comprender la complejidad de la vida de las celebridades y para fomentar la empatía y el respeto. Y bueno, esto es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Hemos analizado el posible miedo de Kerem Bürsin, intentando entender el contexto, las presiones y las circunstancias que podrían estar influyendo en él. La vida de las celebridades es un tema fascinante que nos invita a reflexionar sobre la fama, el amor, la felicidad y la fragilidad humana. La comprensión de los desafíos que enfrentan estas personas, el respeto a su privacidad y la defensa de su salud mental, son responsabilidades que debemos asumir como público y como sociedad. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que se hayan divertido tanto como yo haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre los temas que abordamos. También no duden en dejar su like si les gustó el vídeo, eso me ayuda muchísimo. La valoración de su participación, la interacción en los comentarios y el apoyo al canal son fundamentales para el crecimiento y la difusión de nuestro contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, así podemos seguir creciendo y compartiendo contenido interesante para todos. La difusión de nuestro contenido, la participación de la comunidad y la creación de un espacio de diálogo y de intercambio de ideas son nuestros objetivos principales. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad.